están, hermanos queridos? Una vez más agradecemos a nuestro Dios porque nos permite encontrarnos con ustedes desde la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Estamos muy contentos de reencontrarnos con cada uno de ustedes. Le pedimos a Dios que hayan estado bien en esta semana que ha pasado. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en la lucha, como todos, ¿no? Bueno, hemos terminado el capítulo 12 de Daniel en los estudios y ahora vamos a iniciar una nueva serie de posiblemente 2 o 3 capítulos en donde hablaremos acerca de cómo prepararnos para ese tiempo de angustia que viene. ¿Y cuándo será ese tiempo de angustia? Vamos a aclarar algunos puntos con respecto a algunas posturas que hay en el cristianismo con respecto a el tiempo de angustia. Vamos en sí, el centro neurálgico del estudio será la preparación para la crisis final. Cómo se debe preparar el verdadero creyente en Cristo, el verdadero cristiano, cómo se debe preparar para la crisis que sobrevendrá a este mundo. Muy bien, vamos a presentarnos. Ella es Lorena Correa, yo soy Alejandro Mallorca. Como lo dijimos antes, estamos en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y desde aquí pues estamos haciendo estos videos en el canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos agradecidos a Dios por las vistas que han tenido los videos que hemos hecho. No son nada más que para tratar de abrir los ojos y despertar al pueblo del letargo que está padeciendo. Muy bien, vamos entonces ya así a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoye nuestra tarea dándole like, compartiendo los videos, comentándolos. Agradecidos estamos por los que han comentado los videos. Es cierto que el tiempo de angustia, como han comentado, ya prácticamente está a las mismas puertas. Nosotros creemos exactamente lo mismo. Vamos entonces a buscar la presencia de nuestro Dios para ya así entrar de lleno en el estudio del día de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este hermoso sábado que tú nos estás regalando de reposo, Padre. Pedimos por todos tus hijos en todo el mundo, Padre, que también están guardando tu santo sábado. Pedimos en especial por las personas que están padeciendo necesidades, Padre, que tú estés allí para ayudar a esas personas, utilizando a tus hijos para que esas personas también puedan estar mejor, donde padecen hambre, persecuciones y muchas cosas más. Pedimos, Padre, en especial por este video, que tú estés, Padre, guiándonos, poniendo en Ale las palabras necesarias para que así puedan llegar a otras personas, Padre, para que también puedan conocerte. Pedimos todo esto no mereciendo nada, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces sí, ya entraremos de lleno al estudio que nos toca el día de hoy. Continuaremos con la escatología. Vamos a hablar cómo nos prepararemos o cómo será la preparación que tendrá que tener el pueblo de Dios para pasar por estos tiempos de angustia que hemos estudiado en el libro de Daniel capítulo 12. Vayamos entonces al texto base. Tenemos 2 textos bases. Primero está en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Notemos lo que nos dice la revelación de Jesús dada al profeta Juan con respecto a estas cosas. Notemos lo que nos dice Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Segundo texto, Mateo 24, 6 al 10. Mateo 24, 6 al 10. Mateo 24, 6 al 10. Dice lo siguiente, la palabra de nuestro Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Creo que lo que describen estos dos pasajes, esta serie de pasajes que hemos elegido para abrir el tema, nos muestran que habrá una gran y terrible angustia en el tiempo del fin. Entonces, muy bien, ¿cómo sabemos que la tribulación, dice el primer tópico, cómo sabemos que la tribulación no es después de la venida de Cristo? Mateo 24, 29 al 31 nos da la respuesta. ¿Cómo sabemos que esta crisis que sobrevendrá no es después de la venida de Cristo? Notemos lo que nos dice Mateo. Mateo 24, 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Dice lo siguiente la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué nos dice Mateo aquí? Versículo 29, y luego después de la aflicción de aquellos días, y describe una serie de eventos, el apóstol Mateo, una serie de eventos que culminarán con la venida de nuestro Señor. Entonces, la aflicción de aquellos días será anterior a la venida de Cristo, no como enseña el mundo cristiano en su mayoría, diciendo que primero viene Cristo y luego se arrebata la iglesia y luego sí viene la gran tribulación. Eso es una falacia, otro engaño y mentira del demonio. La Biblia es bien clara, nos dice que después de la aflicción de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, vendrá entonces la venida del Señor y arrebatará a su pueblo y será llevado al cielo. Muy bien, continuemos. ¿Habrá mártires en aquella época? ¿Habrá mártires durante el tiempo de angustia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá mártires? Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. Apocalipsis 6, 9, 10 y 11. Apocalipsis 6, 9, 10 y 11. Dice lo siguiente el revelador Juan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga ni venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dice, y cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por las palabras de nuestro Dios y por el testimonio que ellos tenían. Esto no está aplicado a la Edad Media, porque ellos tenían el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Esto es en el tiempo del fin. Esta profecía que Juan veía a las almas debajo del altar es todo un simbolismo. Él no estaba viendo personas desencarnadas, espíritus desencarnados debajo del altar. Él estaba viendo los muertos que habían sido mártires, bajo el ataque de la bestia y del papado, especialmente del papado, en la crisis final. Él estaba viendo, la visión que él tenía era la gente que había sido masacrada, como la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. Juan también ve del mismo modo esas almas. Es algo simbólico, no es que es literal esto. No estaba viendo a los muertos desencarnados ni a los cuerpos decapitados. Él estaba viendo en forma simbólica a los muertos que habían sido muertos y ya resucitados, y estaba viendo esto. Él estaba viendo esto, que las almas o la sangre o la vida, mejor dicho, porque esto es la traducción correcta, es la vida, que clamaba desde la tierra diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Dios, no venga nuestra sangre? Es el mismo caso que de la sangre de Abel que clamaba sobre la tierra. Es exactamente lo mismo. No es que el muerto clamaba abajo de la tierra, ¿verdad? Es todo un simbolismo, no es algo literal lo que estamos hablando aquí. Estaba viendo simbólicamente la sangre de los mártires que clamaba debajo del altar, porque en el altar del sacrificio lo único que se derramaba era la sangre. Y en el sacrificio que estos personajes, los mártires, durante el quinto sello, serán los martirizados en el tiempo del fin. No son de la Edad Media. No son de la Edad Media estos mártires que clamaban bajo el altar. Es durante el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque son muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y noten, se les fueron dadas vestiduras blancas, ya estaban sellados, sus vidas habían sido limpiadas, estaban sellados. Entonces dice: que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos. Va a haber mártires durante el tiempo de angustia. Va a haber mártires. Creemos que los obreros de la hora undécima, aquellos que escucharán el mensaje de los 144.000, aquellos que acepten al Señor Jesús durante el tiempo de angustia por la predicación del fuerte pregón, pues lamentablemente serán mártires, porque los únicos que llegarán vivos a ver al Señor serán los 144.000. Lamentablemente este grupo de los obreros de la hora undécima serán martirizados. Pero ellos ya estarán emblanquecidos, limpiada. Su libro de los registros del cielo ya están limpiados y ellos están preparados para cuando el Señor venga. Solamente descansarán hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Entonces sí va a haber mártires, hermano. Sí va a haber mártires.
Ojalá el Señor quiera que si llegamos a ser mártires nos dé una preparación tal para que podamos soportar todo este tiempo de angustia. Continuemos con el estudio. ¿Cuál es la salvaguarda que Dios da para quienes sean fieles? Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 al 13, al 12, 9 al 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 al 12. Notemos lo que nos dice el revelador Juan a la iglesia de Filadelfia. Notemos lo que nos dice el revelador Juan. Capítulo 3, versículos 9 al 12. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué maravillosa promesa le hace el Señor a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor filial. ¿Qué nos dice aquí entonces el Señor? Gran cosa nos habla en estos pasajes. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir. El Señor nos guardará en la hora de prueba que ha de venir. Por eso, para eso, tenemos que, dice, retén lo que tienes, tu fe, reténla, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El carácter de Dios será puesto sobre él. El nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y el nombre nuevo de Jesús, el carácter nuevo de Jesús, su nombre nuevo, ese carácter que él tiene allí en el cielo, su nombre nuevo, será puesto sobre aquellos que venzan. La única salvaguarda es tener el sello de Dios en nuestras vidas. Los 144.000 recibirán el sello de Dios y esa será su salvaguarda. ¿Y cuál es el sello de Dios? Su carácter, su santa ley puesta en sus corazones y en sus mentes. Ese será la única salvaguarda para quienes tengan que ser parte de los 144.000, inclusive para aquellos que serán martirizados también. ¿Por qué? Porque la única forma de poder subsistir y pasar por la gran tribulación es ser sellados. Los mártires también serán sellados, serán numerados hasta que leímos recién que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Dios tiene un número preparado y prefijado de cuáles son los mártires, junto con el número de los 144.000 santos vivientes que estarán en pie para recibir al Señor sin pasar por la muerte durante este tiempo de tribulación. Entonces, mis hermanos, la salvaguarda, ¿cuál es? El sello de Dios en nuestra frente, su carácter en nuestra vida. Ese es la única salvaguarda, puesto que Jesús nos va a sellar, debemos estar preparados para recibir ese sello. El sello de Dios no será puesto en ninguna persona que sea inmunda, innoble.
que no sea un verdadero cristiano. Y verdadero cristiano es aquel que guarda los mandamientos de Dios y que ama a Dios, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos, como Jesús amó al Padre y guardó sus mandamientos. El verdadero cristiano ama a Dios y guarda sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos no puede ser sellado por Dios. Y no es un cristiano, es un mentiroso, se miente a sí mismo. Por eso hay que enseñarles que guarden todas las cosas, como dice la recomendación que Jesús le hizo a los discípulos antes de la ascensión. Se les debe enseñar que deben guardar todas las cosas. La verdad se les debe enseñar. Dentro de todo este mare magnum de mentiras y de doctrinas falsas que hay pululando por YouTube y por distintas iglesias, la verdad de Dios está en su santa palabra. Y dice Isaías, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El carácter de Dios trasuntado en su santa ley es lo que Dios va a sellar en el corazón del verdadero discípulo de Dios. Continuemos. ¿Qué hará Satanás para generar esta gran tribulación? Vamos a ver qué nos dice Evento de los Últimos Días, página 204. Notemos qué hará Satanás para generar esta gran tribulación. Prestemos atención a esto. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que pasará, mis hermanos? ¿Qué hará Satanás? Sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. No es Dios el que genera la tribulación, hermano. No es Dios, es Satanás el que generará la gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen de retener los vientos de los 4 ángulos de la tierra, Satanás quedará librado para totalmente poseer a la gente que no haya sido sellada por Dios, para tratar de matar a aquel que sí lo ha sido hecho, que ha sido sellado. Con los decretos de leyes dominicales, se te quitarán a ti y a mí toda libertad religiosa. Serás obligado a guardar el domingo y a trabajar el sábado. Serás obligado a congregarte en las iglesias los domingos y a trabajar en sábado. Si no, se te quitará el trabajo, y al quitarte tu trabajo también te quitarán tu salario, tu obra social, tu derecho como ciudadano, porque no acatarás las leyes del Estado. Eso generará Satanás, mi hermano. Como en la Edad Media el tener una Biblia era desecrable para la Inquisición, pues hoy en día, o muy pronto, mejor dicho, el ser un verdadero cristiano será guardar los mandamientos de Dios y el sábado no trabajar. Pero se te obligará a violar los mandamientos de Dios por ley nacional. Por ley nacional. Y esto no es una fábula. Esto ha pasado, mi hermano. Esto ha pasado. En varios estados, en Estados Unidos, hay leyes dominicales y hay hermanos que han ido presos por cosechar sus campos el día domingo.
Entonces no podemos decir que esto es una falacia o una mentira o un engaño de los adventistas. Esto no es un engaño, esto es una realidad. Esto es una realidad, lamentablemente. Entonces Satanás generará todas estas cosas. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La tribulación que padecerá el pueblo de Dios no va a ser por la persecución, por los tiempos y la duración que durará esta persecución, 3 años, 8 meses y 15 días, sino que será si algún pecado me quedó sin confesar. Esa será la gran tribulación para aquellos que serán sellados por Dios y no lo sabrán porque el sello no es visible. No es visible. Por eso al cabo de los 3 años y 8 meses y 15 días se escuchará la voz de Dios, y cuando esté rodeado ese grupo por todas las multitudes del mundo, en todo lugar en donde se encuentren, pues la única voz de Dios será la que se oirá para librar a su pueblo. Y allí será entonces cuando acabará la angustia de Jacob para aquellos sellados. Se atormentarán para saber si algún pecado se quedó sin confesar y no se han apartado de él. Pero el Señor ya los había sellado antes. No habrá pecado en ellos. Por eso nosotros creemos que la última generación debe ser sellada cuando abandone todo tipo de pecado. No hubo engaño en su boca, dice el Apocalipsis con respecto a los 144.000. Fueron limpios y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Pero ellos no lo sabrán. Ellos no lo sabrán. Entonces, continuemos. ¿Cómo será la fe del pueblo de Dios para subsistir en esta crisis final? Hijas de Dios, página 144. Notemos lo que nos dice la mensajera del Señor en Hijas de Dios, página 144. Miren lo que nos dice la sierva del Señor. Si no estuviéramos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, todos los que trabajan en esta solemne obra que se me ha dado deben representarla correctamente, deben ser ejemplo de humildad, de fidelidad, de renunciamiento. Deben mostrar acción vigorosa y una fidelidad no fluctuante a la santificadora influencia de la verdad, y deben estar dispuestos a sacrificarse y trabajar para bendecir a otros. Para lograrlo debe existir una experiencia cristiana siempre creciente, una fe fuerte y una consagración completa. Y la simpatía, la ternura y el amor deben permear el alma. Debe manifestarse paciencia en la tribulación y una similitud con Jesús en la conversación. Aún los pensamientos deben ser puestos en cautividad con Cristo. ¿Cómo debe ser la fe de aquel que tenga que pasar por la tribulación? Debe tener, dice, una similitud con Jesús en la conversación. Aún en los pensamientos deben ser puestos todos en cautividad a Cristo. ¿Podemos decir hoy día que eso nos pasa a nosotros? Se enseña esto desde los púlpitos, pastores adventistas. Se enseña esto, a vivir una vida de estricta comunión con Dios para que Dios pueda reflejar su carácter en nosotros. Se enseña eso desde los púlpitos adventistas. Le enseñan esto al pueblo, a que tenga una similitud con Jesús. Por eso, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El carácter de Dios es lo que se debe sellar en el discípulo. No es un día, es todo el carácter de Dios.
Y esto no se enseña desde los púlpitos adventistas, desgraciadamente. No se predican estas cosas del tiempo de angustia y de los 144.000. Esto no se predica. Y si lo predican, lo tergiversan como Bor, donde dice que toda la gran multitud son los 144.000 y que es todo simbólico. No hay 144.000 vivientes y que quizás ni haya mártires, como lo vimos en el video anterior. No, mi hermano. La sierva del Señor dice que son 144.000 en número. En número. Y solamente ellos tendrán una similitud con Jesús, porque ellos han sido sellados. Dios puso su carácter en sus vidas. Y ¿saben una cosa, mis hermanos? No son sellados de la Odisea. Son sellados de Filadelfia. De Filadelfia, no de la Odisea. Así que los que se jactan de que somos la última iglesia, y sacan pecho, ¿no? La última iglesia, pues mis hermanos, yo no me jactaría de eso, porque la iglesia de la Odisea no tiene a Dios en su medio. Está fuera de ellos. Yo estoy a la puerta y llamo. Ah, claro que ese texto lo utilizan para evangelizar, no lo utilizan para ellos mismos, ¿no? Lo utilizan para evangelizar o para nosotros mismos, mejor dicho. Mi hermano querido, estas cosas nos tienen que abrir los ojos. La preparación para la crisis final requiere una sumisión completa de nuestro yo al Señor. De lo que nosotros somos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, todo debe estar sometido a Dios para que Dios pueda tomar posesión de nuestro ser y hacernos de Él. Y entonces podremos decir como Jesús decía, me agrada hacer la voluntad de mi Padre. Y no era ningún sacrificio para Jesús hacer la voluntad de su Padre. Era un agrado, una alegría, un gozo. Estas cosas no se enseñan desde los púlpitos adventistas, por eso hacemos estos estudios. Por eso lo hacemos. Continuemos ya prácticamente terminando el estudio del día de hoy. ¿Cómo nos ve Dios hoy? ¿Cómo nos ve Dios hoy? Vayamos a ver cómo nos ve Dios hoy. ¿Qué nos dice los testimonios con respecto a esto? Miren esto, evento de los últimos días, página 176. Notemos cómo Dios nos ve hoy, hermanos queridos. Es una solemne declaración la que hago a la Iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. ¿Cómo dice la mensajera del Señor? Es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista, dice ella, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Te enseñan estas cosas desde tu púlpito, hermano adventista?
te hacen ver la realidad en que estamos parados hoy. Por favor, lee la última parte. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Si bien la iglesia somos nosotros somos la iglesia, la organización es necesaria. Y la organización se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. O Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. O Iglesia Advenimiento de los Tres Ángeles, o Iglesia del Evangelio Eterno. Es todo el mismo grupo. Son adventistas. Con diferentes nombres, pero adventistas. Y dice, aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido al movimiento adventista, llamándose el pueblo de Dios y que guardan los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Por eso a mí me aterra cuando yo agarro el conflicto de los siglos y leo que la mayoría del pueblo de Dios final no está en las filas de la iglesia. Y nadie hace nada para que eso cambie. No se predican estas cosas desde los púlpitos adventistas. Y cuánto nos ama Dios. Y qué bueno que es Dios. Y llora el pastor Bullón, ¿no? Y genera multitud, pero de estas cosas no se hablan. No se le enseña a nadie la realidad en donde estamos parados, hermanos. Tenemos que hablar del testimonio directo que nos confronte con nuestros pecados, con nuestra situación ante Dios. ¿Cómo pretendemos pasar por la crisis final en una situación en cómo estamos? Ni uno de cada 20 se haya preparado para terminar su historia terrenal. ¿Cómo puede ser esto? De un pueblo que ha tenido gran luz, como el movimiento adventista, y que ni uno de cada 20 esté preparado para terminar su vida terrenal y que se encuentran al mismo modo que las iglesias que componen Babilonia. Y nadie de los púlpitos habla de estas cosas. Todo está bien en Sión. Vamos a terminar el estudio aquí con la reflexión esta de cómo nos ve Dios hoy. Ni uno de cada 20 está preparado para lo que viene, para terminar su vida terrenal hoy. Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos seríamos salvos? Vamos a terminar con una oración, hermano. Abre los ojos. Abre los ojos, mi hermano. No dejes que te sigan adormeciendo. No dejes que te mantengan roncando en la iglesia. Prepárate. Por ti mismo prepárate. Busca al Señor. Deja que Él cambie tu vida y tu carácter. Entrégate a Él de corazón. Y si nos toca ser mártires, pues gloria a Dios, que Dios nos prepare para eso. Pero para eso debemos tener primeramente a Dios en nuestro corazón y nuestra vida debe reflejar a Cristo. Si nuestra vida no refleja a Cristo, es nuestra situación de hoy día. Ni uno de cada 20, dijo ella, la sierva del Señor.
Triste, ¿no? Pero esa es la realidad. Y yo pregunto, ¿cuántos están tratando de cambiar esa realidad? ¿Cuántos realmente estamos buscando al Señor de corazón, con humildad, arrepentimiento de nuestros pecados, confesión de los pecados, para poder recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, como hicieron los apóstoles en el Pentecostés, o en el aposento alto, mejor dicho? Vamos a terminar el estudio de hoy, vamos a orar, vamos a postrarnos de rodillas y orar. Cariñoso Señor y buen Padre que estás en los cielos, vi que el recibo no estaba preparado, dijo la sierva del Señor. Necesitamos que tú nos prepares, Señor. Necesitamos que tú cambies nuestros corazones, nuestras vidas, que nos hagas ser aptos para estar ante tu presencia, Señor. No somos dignos, no hay nada digno, nosotros no merecemos nada, simplemente buscamos, Señor Dios, en humildad, que tú transformes nuestros corazones, nuestra vida, que nos hagas aptos para estar ante la presencia de un Dios santo justo. Reclamamos la sangre de Jesús para eso, su gracia salvadora, su gracia renovadora. Pero, Señor, nos ponemos a tus pies para que tú dirijas nuestras vidas. Que nos prepares, Señor, y que nos ayudes a preparar a otros para ese encuentro con el Señor, para pasar por esta crisis que está pronta por venir. Si no nos preparamos ahora, no tendremos oportunidad de hacerlo después. Por eso, Señor, es estos estudios que estamos haciendo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Bendice a cada uno de los que ven estos videos, Padre, sus vidas, sus familias, su situación espiritual y su situación de vida. Nos ponemos en tus manos, cariñoso Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. No dejes de suscribirte, de orar por nosotros. Necesitamos mucho de tus oraciones. Estuvimos pensando con Lore de pedir ayuda económica a cada uno de ustedes, pero realmente no es mi agrado eso. No es de mi agrado. Nunca he pedido ayuda económica, he tratado siempre de no molestar a mis hermanos. No quiero aprovecharme porque sé que hay muchos que se aprovechan de estas cosas. Nuestra situación es grave. Pero, ante todo, preferiría que oren por nosotros. Que nos ayuden con sus oraciones. En Argentina hay una crisis terrible de desempleo. Terrible. Y bueno, cada vez es peor. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, que Dios nos ayude. Hasta ahora no nos ha faltado la comida. Gracias a Dios. Ni la salud. Gracias a Dios. Pero bueno, tampoco nos sobran las cosas. Por eso queremos pedir que oren por nosotros. Nuestra situación no es nada fácil. No es nada fácil. Pero confiamos en Dios aún, estamos agarrados de su mano. Le pedimos a Dios y a cada uno de ustedes que nos ayuden con sus oraciones y a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y como decimos cada vez que terminamos un estudio, pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des like y que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.